¿Alguna vez te has preguntado qué secretos permanecen escondidos entre las páginas de los textos sagrados más antiguos? ¿Qué conocimientos fueron deliberadamente ocultados por las autoridades religiosas a lo largo de los siglos? Hoy descubrirás verdades que han permanecido en las sombras durante milenios. Prepárate para un viaje que cambiará tu percepción sobre la historia sagrada. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción, son hechos documentados que han sido sistemáticamente excluidos del conocimiento público. Cada revelación que compartiré contigo está respaldada por manuscritos antiguos, investigaciones arqueológicas y textos que la Iglesia prefirió mantener en silencio. Pero antes de continuar, si este contenido te parece valioso, te invito a que actives la campanita de notificaciones y te suscribas al canal. Tu apoyo nos permite seguir investigando y compartiendo este conocimiento que merece ser conocido por todos. Ahora sí, comencemos este fascinante descubrimiento. Secreto número 1. El libro de Enoc y los ángeles caídos. El primer secreto que la Iglesia ha ocultado cuidadosamente es la historia completa de los ángeles caídos y su descendencia. Aunque en Génesis se menciona brevemente a los Nefilim, existe un libro completo dedicado a estos seres, el libro de Enoc. Este texto, descubierto entre los manuscritos del Mar Muerto, data de hace más de 2200 años. Fue considerado escritura sagrada por los primeros cristianos e incluso es citado en el Nuevo Testamento. Sin embargo, en el siglo IV después de Cristo, la Iglesia decidió excluirlo del canon bíblico oficial. ¿Por qué? Porque revela detalles perturbadores sobre lo que realmente ocurrió antes del Gran Diluvio. Según el libro de Enoc, un grupo de 200 ángeles llamados los vigilantes descendió a la tierra en el monte Hermón. Estos seres celestiales, liderados por Semiaza, tomaron decisiones que alterarían para siempre el destino de la humanidad. Los vigilantes se aparearon con mujeres humanas, rompiendo las leyes divinas. De estas uniones nacieron los Nefilim, gigantes de inmensa estatura y fuerza sobrenatural. Pero estos seres no eran héroes benevolentes. El libro de Enoc describe cómo los Nefilim consumían todo lo que los humanos producían, y cuando los recursos se agotaban, comenzaron a devorar a los propios humanos. Pero hay más. Los vigilantes también compartieron conocimientos prohibidos con la humanidad. Azazel enseñó a los hombres a forjar espadas, cuchillos y escudos, iniciando así la era de la guerra. Semiaza reveló los secretos de los encantamientos y el corte de raíces. Otros ángeles caídos enseñaron astrología, el movimiento de la luna, la interpretación de señales celestiales, e incluso la creación de cosméticos y joyas. Este conocimiento, aunque aparentemente útil, fue considerado peligroso porque se entregó antes de que la humanidad estuviera espiritualmente preparada para manejarlo. El resultado fue catastrófico: violencia desenfrenada, corrupción moral y el nacimiento de una raza de gigantes que aterrorizaba a la humanidad. Enoc, el séptimo patriarca desde Adán, fue testigo de todo esto. Dios lo eligió como mensajero para advertir a los vigilantes sobre su inminente castigo. Enoc les comunicó que no habría perdón para ellos y que presenciarían la destrucción de sus hijos gigantes antes del diluvio. La Iglesia ocultó este relato porque complica significativamente la narrativa del bien y del mal. Muestra que seres celestiales pueden caer en la corrupción, que existieron razas de gigantes en la tierra, y que hubo una época donde lo divino y lo humano se mezclaron de maneras que desafiaban el orden establecido por el Creador. Hoy en día, solo la Iglesia Ortodoxa Etíope incluye el libro de Enoc en su canon bíblico. Para el resto del mundo cristiano, permanece como un texto apócrifo, interesante pero no inspirado divinamente. Sin embargo, su exclusión no fue por falta de autenticidad histórica, sino por las preguntas incómodas que genera sobre la naturaleza de los ángeles, el libre albedrío y los límites entre lo celestial y lo terrenal. Secreto número 2. Los evangelios perdidos de la infancia de Jesús. El segundo secreto que permanece oculto son los evangelios que narran la infancia de Jesús. La Biblia oficial es notoriamente silenciosa sobre los primeros 30 años de la vida de Cristo. Pasamos directamente de su nacimiento a su ministerio adulto, como si 3 décadas completas no hubieran existido. Pero existieron otros evangelios que llenaban estos vacíos, y fueron deliberadamente excluidos del canon. El más famoso es el protoevangelio de Santiago, escrito alrededor del año 150 después de Cristo. Este texto describe en detalle el nacimiento y la infancia de la Virgen María,
su compromiso con José y los eventos sobrenaturales que rodearon el nacimiento de Jesús. Según este evangelio, María no fue una niña común. Nació de padres mayores, Joaquín y Ana, después de años de infertilidad. Desde su nacimiento, fue destinada al servicio del templo. A los 3 años fue llevada al templo en Jerusalén, donde un ángel la alimentaba diariamente. María creció en un ambiente de pureza absoluta, alejada del mundo mundano. Cuando María alcanzó la pubertad, los sacerdotes enfrentaron un dilema. Su sangre menstrual haría impuro el templo según las leyes judías, pero no podían simplemente devolverla a una vida común. La solución fue encontrar un guardián apropiado. José, un viudo anciano con hijos de un matrimonio anterior, fue elegido milagrosamente para protegerla. Este detalle es crucial porque explica las referencias bíblicas a los hermanos y hermanas de Jesús. Según el protoevangelio, estos eran hijos de José de su primer matrimonio, no hijos de María, preservando así la doctrina de la virginidad perpetua de María. Pero hay otro evangelio aún más controvertido, el evangelio de la infancia de Tomás. Este texto presenta a un Jesús niño con poderes milagrosos desde temprana edad, pero también muestra un lado inquietante de su personalidad infantil. En estas historias, el joven Jesús hace pájaros de arcilla y les da vida con un aplauso. Maldice a un niño que lo molesta, causando que el niño se marchite y muera. Cuando un maestro intenta disciplinarlo, Jesús lo deja inconsciente con una reprimenda. Más tarde, resucita a algunos de los niños que accidentalmente murieron cerca de él. Estas narrativas presentan a un Jesús aprendiendo a controlar sus poderes divinos, cometiendo errores propios de la niñez pero con consecuencias sobrenaturales. Es un retrato muy humano de la infancia de un ser divino, algo que la Iglesia encontró problemático. ¿Por qué estos evangelios fueron rechazados? Porque humanizaban demasiado tanto a María como a Jesús. La Iglesia prefirió mantener el misterio sobre la infancia de Cristo, presentándolo como perfecto desde el nacimiento. Los evangelios de la infancia sugerían un proceso de maduración, aprendizaje y desarrollo que no encajaba con la imagen de perfección inmutable que la doctrina oficial promovía. El Papa Inocencio I condenó el protoevangelio de Santiago como blasfemia en el año 405. Sin embargo, estos textos continuaron circulando entre los creyentes comunes durante siglos, influyendo profundamente en el arte cristiano, las tradiciones sobre la Virgen María y la imaginación popular sobre la vida oculta de Jesús. Secreto número 3. La Biblia fue editada y libros completos fueron removidos. El tercer secreto es quizás el más impactante para muchos creyentes. La Biblia que conocemos hoy no es la Biblia original. Ha sido editada, modificada y censurada a lo largo de los siglos. Durante la Reforma Protestante en el siglo XVI, Martín Lutero tomó una decisión radical. Removió 7 libros completos del Antiguo Testamento: Tobías, Judith, I y II Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruc. Estos libros, conocidos como deuterocanónicos, permanecen en las Biblias católicas pero fueron eliminados de las versiones protestantes. ¿Cuál fue la justificación? Lutero argumentó que estos libros no estaban en el canon hebreo original y que contenían doctrinas que contradecían sus nuevas enseñanzas protestantes. Por ejemplo, el segundo libro de los Macabeos menciona explícitamente las oraciones por los muertos y el purgatorio, conceptos que Lutero rechazaba. Pero la censura no comenzó con Lutero. Mucho antes, en el Concilio de Roma del año 382, el Papa Dámaso había establecido que libros serían considerados canónicos. Esta decisión se basó en la Septuaginta, una traducción griega del Antiguo Testamento que incluía libros que no estaban en el canon hebreo palestino pero que los judíos de la diáspora consideraban sagrados. La pregunta fundamental es, ¿quién tiene la autoridad para decidir qué es palabra de Dios y qué no? ¿Fue el Concilio de Roma en el siglo IV? ¿Fue Martín Lutero en el siglo XVI? ¿O fueron los rabinos judíos que establecieron su propio canon en el Concilio de Jamnia alrededor del año 90 después de Cristo? Esta pregunta no tiene una respuesta simple, y la Iglesia prefiere no profundizar en ella. Admitir que la Biblia ha sido objeto de decisiones políticas y teológicas humanas debilita la doctrina de que cada palabra es infaliblemente inspirada por Dios. Además de estos libros removidos, existen decenas de textos que nunca fueron considerados para inclusión.
Los llamados pseudoepígrafes incluyen obras como el Apocalipsis de Abraham, el Testamento de los 12 Patriarcas, los Salmos de Salomón y muchos otros. Estos textos circulaban ampliamente en las primeras comunidades cristianas y judías, pero fueron eventualmente marginalizados. Uno de los casos más fascinantes es el Libro de los Jubileos, también conocido como el Pequeño Génesis. Este texto reescribe y expande la narrativa desde la creación hasta la entrega de la ley en el monte Sinaí. Introduce el concepto del calendario solar en lugar del lunar, presenta detalles sobre los ángeles y demonios, y ofrece explicaciones sobre por qué ciertas leyes fueron establecidas. La Iglesia etíope ortodoxa considera el Libro de los Jubileos como canónico, pero el resto del cristianismo lo rechaza. ¿Por qué? Porque introduce elementos que complican la teología tradicional y presenta una cronología que no concuerda perfectamente con el Génesis. La verdad incómoda es que la Biblia que lees hoy es el resultado de siglos de debate, controversia, política eclesiástica y decisiones humanas. No cayó del cielo en su forma actual. Fue compilada, editada, traducida, sí, censurada por generaciones de líderes religiosos que tenían sus propias agendas teológicas y políticas. Secreto número 4. El Apocalipsis de Pedro y las descripciones gráficas del infierno. El cuarto secreto oculto es uno de los textos apocalípticos más influyentes que jamás se escribieron, el Apocalipsis de Pedro. Durante el siglo II después de Cristo, este libro era considerado por muchas comunidades cristianas como escritura sagrada, incluso más importante que el libro del Apocalipsis que finalmente entró en el canon. ¿Qué hace este libro tan especial y tan perturbador? Presenta descripciones extremadamente detalladas y gráficas del cielo y el infierno, específicamente los castigos que esperan a diferentes tipos de pecadores. En la visión de Pedro, Jesús le muestra el destino de las almas después de la muerte. El cielo es descrito como un lugar de belleza indescriptible, con personas vestidas de ropas resplandecientes, cuerpos blancos como la nieve y flores entrelazadas en sus cabellos formando arcoíris. La tierra florece constantemente con frutos y especias, y hay una celebración eterna. Pero son las descripciones del infierno las que realmente capturan la imaginación y explican por qué este texto fue tan popular. Pedro describe castigos específicos para pecados específicos, creando una especie de catálogo detallado del sufrimiento infernal. Los blasfemos son colgados por sus lenguas sobre un fuego eterno. Las mujeres que se adornaron para seducir a hombres casados son colgadas por sus cabellos sobre un pantano hirviente de excremento. Los hombres que cometieron adulterio con ellas son colgados por sus partes íntimas sobre el mismo pantano. Los asesinos son lanzados a un pozo lleno de serpientes venenosas que los muerden constantemente mientras los espíritus de sus víctimas observan. Las mujeres que abortaron sus embarazos están sentadas en un lago de sangre y excrementos hasta el cuello, mientras los espíritus de sus bebés abortados disparan rayos de fuego desde sus ojos para atormentarlas. Los que persiguieron a los justos son arrojados a la oscuridad exterior donde son golpeados por espíritus malignos y devorados por gusanos que nunca mueren. Los falsos testigos mastican sus propias lenguas mientras sus bocas se llenan de fuego. Y los que practicaron la homosexualidad son arrojados repetidamente desde un acantilado, solo para ser obligados a escalar de nuevo y ser arrojados otra vez, en un ciclo eterno de tormento. Estas imágenes son extraordinariamente vívidas y perturbadoras, claramente diseñadas para infundir terror y motivar el arrepentimiento. Durante siglos, estas descripciones influyeron en la imaginación cristiana sobre el infierno, inspirando obras de arte, sermones y eventualmente la visión del infierno de Dante en la Divina Comedia. Entonces, ¿por qué este texto tan influyente fue excluido del canon? Hay varias razones. Primero, los eruditos eclesiásticos comenzaron a dudar de su autoría. Aunque se atribuye al apóstol Pedro, evidencias internas sugieren que fue escrito después de su muerte, probablemente a principios del siglo II. Segundo, sus descripciones del infierno eran consideradas demasiado específicas y potencialmente inventadas. La Iglesia prefería mantener cierta ambigüedad sobre los detalles exactos del castigo eterno, basándose en las escasas referencias bíblicas al fuego y las tinieblas exteriores. Tercero, el texto competía directamente con el Apocalipsis de Juan, que eventualmente fue aceptado en el canon. La Iglesia no quería múltiples visiones apocalípticas potencialmente contradictorias circulando con igual autoridad.
Sin embargo, el Apocalipsis de Pedro revela algo importante sobre la mentalidad de los primeros cristianos. Estaban profundamente preocupados por la justicia divina y el castigo del pecado. Necesitaban creer que cada transgresión sería meticulosamente castigada en la vida después de la muerte. Este texto satisfacía esa necesidad psicológica de manera poderosa. La Iglesia moderna prefiere no enfatizar demasiado el infierno, optando por un mensaje más enfocado en el amor y la misericordia divina. Pero textos como el Apocalipsis de Pedro nos recuerdan que el cristianismo primitivo tenía una fascinación mucho más oscura con el sufrimiento eterno y la retribución divina. Secreto número 5. Los evangelios gnósticos y el conocimiento oculto. El quinto secreto involucra toda una corriente del cristianismo primitivo que fue sistemáticamente suprimida, el gnosticismo y sus evangelios alternativos. Los gnósticos creían que la salvación no venía por la fe o las obras, sino por el conocimiento secreto, la gnosis. En 1945, cerca de Nag Hammadi en Egipto, se descubrió una biblioteca completa de textos gnósticos enterrada en jarras de arcilla. Estos manuscritos, que databan del siglo III y IV, revelaron una versión radicalmente diferente del cristianismo primitivo. Entre estos textos se encuentra el Evangelio de Tomás, una colección de 114 dichos atribuidos a Jesús. A diferencia de los evangelios canónicos, no narra una historia sino que presenta enseñanzas directas, muchas de las cuales son enigmáticas y requieren interpretación profunda. Algunos dichos son similares a los evangelios canónicos, pero otros son completamente únicos y desconcertantes. Jesús dice: quien descubra la interpretación de estas palabras no probará la muerte. También afirma: yo no soy tu maestro porque has bebido y te has emborrachado del manantial burbujeante que yo he medido. Pero el texto más controvertido es el Evangelio de María Magdalena. Este Evangelio presenta a María como la discípula más cercana a Jesús, quien recibe enseñanzas especiales que ni siquiera los apóstoles masculinos comprenden. Cuando María comparte una visión que recibió de Cristo resucitado, Pedro se molesta y cuestiona si Jesús realmente preferiría hablar con una mujer más que con ellos. Leví defiende a María, diciendo: Pedro, siempre has sido impulsivo. Ahora te veo contendiendo contra la mujer como si fuera un adversario. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Seguramente el Salvador la conoce muy bien. Por eso la amó más que a nosotros. Este pasaje sugiere una dinámica radicalmente diferente en el círculo íntimo de Jesús, una donde María Magdalena tenía autoridad espiritual que rivalizaba o superaba a los apóstoles masculinos. La Iglesia patriarcal no podía aceptar esta narrativa. El Evangelio de Felipe va aún más lejos, sugiriendo una relación íntima entre Jesús y María. La compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla frecuentemente en la boca. Aunque algunos eruditos argumentan que esto es metafórico, representando la transmisión de conocimiento espiritual, el texto claramente presenta una relación especial que desafiaba las normas. Los borboritas, una secta gnóstica particularmente radical, llevaron estas ideas a extremos inquietantes. Tenían textos sagrados como el Evangelio de Eva y las grandes cuestiones de María, que contenían rituales que la Iglesia consideraba blasfemos y obscenos. Según los críticos de los borboritas, practicaban rituales sexuales sagrados, consumían fluidos corporales como parte de su Eucaristía pervertida, y según algunos relatos, incluso practicaban canibalismo ritual con fetos abortados. Aunque estas acusaciones pueden haber sido exageradas por sus enemigos, revelan cuán divergentes podían ser las prácticas de algunos grupos gnósticos. Los gnósticos también tenían una cosmología radicalmente diferente. No veían al Dios del Antiguo Testamento como el Dios supremo, sino como un demiurgo, un creador imperfecto o malévolo que había atrapado las almas divinas en cuerpos materiales. La verdadera divinidad era desconocida, trascendente, y solo accesible a través del conocimiento secreto. Esta teología era anatema para la Iglesia ortodoxa emergente. No solo contradecía la autoridad de las escrituras hebreas, sino que también eliminaba la necesidad de sacerdotes, rituales y la estructura institucional de la Iglesia. Si la salvación venía por conocimiento interno directo, ¿para qué servía la jerarquía eclesiástica? Los padres de la Iglesia como Ireneo de Lyon escribieron extensas refutaciones del gnosticismo. Eventualmente,
mediante una combinación de argumentos teológicos y, cuando fue posible, supresión violenta, el gnosticismo fue marginado. Sus textos fueron destruidos o escondidos, permaneciendo perdidos hasta el descubrimiento de Nag Hammadi en el siglo XX. La supresión de los evangelios gnósticos no fue solo una disputa teológica abstracta. Fue una lucha por definir qué significaba ser cristiano, quién tenía autoridad espiritual, y qué papel jugaría la institución de la Iglesia en la salvación. Al ocultar estos textos, la Iglesia eliminó voces alternativas que presentaban un cristianismo radicalmente diferente, más místico, más igualitario y menos dependiente de la autoridad institucional. Secreto número 6. El Evangelio de Judas y la redención del traidor. El sexto secreto es quizás el más revolucionario en términos de cómo entendemos la pasión de Cristo, el Evangelio de Judas. Este texto, perdido durante casi 2000 años y recuperado en los años 70 del siglo pasado, fue finalmente traducido y publicado por la National Geographic Society en 2006. Durante 2 milenios, Judas Iscariote ha sido vilipendiado como el epítome del traidor, el discípulo que vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Su nombre se ha convertido en sinónimo de traición. Pero el Evangelio de Judas cuenta una historia radicalmente diferente. Según este texto, Judas no fue el villano, sino el héroe. Lejos de traicionar a Jesús por codicia, Judas fue el único discípulo que verdaderamente comprendió la misión de Cristo. En este Evangelio, Jesús le revela a Judas misterios del universo que ningún otro discípulo podría comprender. Jesús le dice a Judas: tú superarás a todos ellos, porque tú sacrificarás al hombre que me reviste. En otras palabras, Judas liberaría el espíritu divino de Jesús de su prisión corporal, permitiendo que completara su misión espiritual. La entrega no fue una traición sino un acto de obediencia a un mandato divino secreto. Este Evangelio presenta a los otros discípulos como confundidos e ignorantes, adorando al Dios equivocado, el demiurgo del Antiguo Testamento. Solo Judas ve más allá, reconociendo la verdadera naturaleza divina de Cristo y ayudándolo a escapar de su forma material. La muerte de Judas también se narra de manera diferente. En el Evangelio de Mateo, Judas se arrepiente, devuelve las 30 monedas de plata y se suicida por ahorcamiento. En Hechos, se dice que compró un campo con el dinero, cayó de cabeza y sus entrañas se derramaron. Pero el Evangelio de Judas sugiere que los otros discípulos, enfurecidos por lo que percibieron como traición y sin comprender el plan mayor, mataron a Judas. Lo apedrearon hasta la muerte, haciéndolo el primer mártir del cristianismo, sacrificado por seguir las órdenes secretas de Cristo. Esta reinterpretación radical plantea preguntas profundas. Si Judas estaba cumpliendo la voluntad de Dios al entregar a Jesús, ¿puede ser considerado culpable? Si la crucifixión era necesaria para la salvación de la humanidad, ¿no debería Judas ser honrado en lugar de condenado? ¿Es justo castigar eternamente a alguien por cumplir un papel necesario en el plan divino? Estas preguntas son teológicamente peligrosas. Desafían conceptos fundamentales de libre albedrío, responsabilidad moral y la naturaleza del mal. Si Judas fue un instrumento necesario en el plan de salvación, ¿realmente tenía opción? Y si no tenía opción, ¿cómo puede ser justamente condenado? La Iglesia rechazó este Evangelio no solo por su origen gnóstico sino porque subvertía completamente la narrativa moral de la pasión. La historia cristiana necesita a Judas como villano para funcionar. Sin un traidor culpable, la narrativa se complica de maneras incómodas. Además, el Evangelio de Judas refuerza la teología gnóstica que la Iglesia había trabajado tanto para suprimir. Presenta el mundo material como algo negativo, una prisión de la cual el espíritu debe escapar. La salvación no viene a través del sacrificio redentor de Cristo en la cruz, sino a través del conocimiento secreto y la liberación del cuerpo físico. Sin embargo, hay eruditos que argumentan que el Evangelio de Judas es una parodia gnóstica, un texto que en realidad critica a Judas en lugar de redimirlo. Las interpretaciones varían, pero lo que es indiscutible es que este texto ofrece una perspectiva radicalmente diferente sobre uno de los eventos más cruciales del cristianismo. La supresión de este Evangelio privó a generaciones de creyentes de una narrativa alternativa que humaniza a Judas y plantea preguntas filosóficas profundas sobre predestinación, libre albedrío y la naturaleza del sacrificio. Es un ejemplo perfecto de cómo la Iglesia ha controlado activamente qué historias se cuentan y cuáles se ocultan.
Secreto número 7. La manipulación de las escrituras para controlar a los oprimidos. El séptimo y quizás más perturbador secreto es cómo las escrituras han sido deliberadamente manipuladas para controlar poblaciones oprimidas. El ejemplo más impactante de esto es la llamada Biblia de los esclavos. En 1807, misioneros británicos en las Indias Occidentales publicaron una versión especial de la Biblia diseñada específicamente para ser usada con africanos esclavizados. Esta Biblia contenía solo partes seleccionadas de las Escrituras, aproximadamente el 10% del Antiguo Testamento y el 50% del Nuevo Testamento. ¿Qué partes fueron removidas? Cualquier pasaje que pudiera inspirar pensamientos de liberación, igualdad o resistencia. La historia del Éxodo, donde Moisés libera a los israelitas de la esclavitud en Egipto, fue completamente eliminada. Esta omisión no fue accidental. Los dueños de plantaciones temían que los esclavos se identificaran con los israelitas esclavizados y buscaran su propio Moisés para guiarlos a la libertad. De hecho, este miedo estaba justificado. En las comunidades de esclavos donde se conocía la historia completa del Éxodo, frecuentemente se desarrollaban movimientos de resistencia liderados por figuras que se veían a sí mismas como nuevos Moisés. En lugar de estas historias de liberación, la Biblia de los esclavos enfatizaba pasajes que parecían apoyar la institución de la esclavitud. Efesios capítulo 6, versículo 5 fue prominentemente incluido: siervos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor, con sinceridad de corazón, como a Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 22 también fue destacado: esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos estén mirándolos para ganarse su favor, sino con sinceridad de corazón y reverencia al Señor. Estos versículos fueron presentados como la voluntad directa de Dios, sugiriendo que la esclavitud era parte del orden divino y que la obediencia servil era una virtud cristiana. La implicación era clara: Dios quería que permanecieran esclavos, y la resistencia era pecado. Esta manipulación no fue simplemente omitir algunos versículos. Fue una reescritura sistemática de la narrativa bíblica para servir a intereses económicos brutales. La Biblia completa, con sus historias de liberación y sus llamados proféticos a la justicia, era vista como peligrosa. Podría inspirar exactamente el tipo de esperanza y resistencia que los dueños de plantaciones querían suprimir. Pero la Biblia de los esclavos es solo el ejemplo más flagrante de una práctica más amplia. A lo largo de la historia, las autoridades religiosas han enfatizado selectivamente ciertos pasajes mientras ignoran otros para mantener estructuras de poder existentes. Pasajes sobre la sumisión de las mujeres a sus maridos han sido enfatizados mientras que historias de profetisas poderosas como Débora han sido minimizadas. Versículos sobre dar al César lo que es del César han sido usados para justificar la obediencia a gobiernos tiránicos, mientras que tradiciones proféticas de resistencia a la injusticia han sido ignoradas. La realidad incómoda es que la Biblia ha sido usada tanto como herramienta de liberación como de opresión. Contiene ambos tipos de mensajes, y cuál se enfatiza depende de quién controla su interpretación y diseminación. Los esclavos africanos que eventualmente obtuvieron acceso a la Biblia completa descubrieron por sí mismos las historias que les habían sido negadas. La historia del Éxodo se convirtió en el texto central de la espiritualidad de los esclavos, inspirando spirituals como God Down Moses y alimentando movimientos de resistencia. Harriet Tubman, quien liberó a más de 70 esclavos a través del ferrocarril subterráneo, se veía a sí misma como una nueva Moisés. Nat Turner, quien lideró la rebelión de esclavos más significativa en Virginia, estaba profundamente influenciado por visiones apocalípticas basadas en textos bíblicos que los dueños de esclavos preferían que permanecieran ocultos. Este secreto revela una verdad fundamental: el control de la información religiosa es una forma de control social. Al determinar qué textos son accesibles y cómo son interpretados, las autoridades religiosas han ejercido un poder inmenso sobre poblaciones enteras. La Iglesia ha ocultado no solo textos antiguos y apócrifos, sino también partes de sus propias escrituras canónicas cuando esas partes amenazaban el orden social establecido. Este control se extendió por siglos, desde la prohibición de traducciones vernáculas de la Biblia durante la Edad Media hasta la creación de versiones censuradas para poblaciones específicas. Conclusión: el conocimiento prohibido y tu despertar.
Hemos viajado juntos a través de 7 secretos profundos que la Iglesia ha preferido mantener en las sombras. Desde los ángeles caídos y sus hijos gigantes, hasta los evangelios perdidos de la infancia de Jesús, desde los libros removidos de la Biblia hasta las visiones perturbadoras del infierno, desde los evangelios gnósticos hasta la redención de Judas, y finalmente, la manipulación deliberada de las Escrituras para controlar a los oprimidos. Cada uno de estos secretos plantea preguntas fundamentales sobre la autoridad religiosa, la naturaleza de las Escrituras sagradas, y cómo el conocimiento ha sido controlado a lo largo de la historia. No te pido que rechaces tu fe, pero sí que cuestiones las narrativas oficiales y busques una comprensión más profunda y completa. El verdadero poder no está en la ignorancia cómoda, sino en el conocimiento valiente. Estos textos y estas historias existen. Han sido preservados a través de milenios, esperando ser redescubiertos por mentes curiosas y corazones abiertos. Tu viaje de descubrimiento no termina aquí. Es solo el comienzo. Investiga por ti mismo. Lee los textos apócrifos. Estudia la historia de cómo se formó el canon bíblico. Pregunta quién decidió que era sagrado y que no, y por qué tomaron esas decisiones. Recuerda, la verdad no teme la investigación. Si tu fe es genuina, se fortalecerá al enfrentar preguntas difíciles. Y si descubres que lo que creías no resiste el escrutinio, eso también es un regalo, porque te libera para buscar una verdad más profunda. Si este vídeo te ha impactado, si estas revelaciones han despertado tu curiosidad o desafiado tu comprensión, por favor compártelo. Hay millones de personas que merecen conocer estos secretos. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones. En el Código Infinito, nuestra misión es descifrar los misterios que han permanecido ocultos, explorar el conocimiento prohibido, y compartir verdades que transforman la percepción de la realidad. No somos enemigos de la espiritualidad, somos buscadores de la verdad, sin importar dónde nos lleve. Deja tus comentarios abajo. Cuéntame cuál de estos 7 secretos te impactó más. ¿Conocías alguno de ellos? ¿Qué otros misterios te gustaría que exploráramos en futuros vídeos? Recuerda, el conocimiento es poder, pero el conocimiento oculto es poder infinito. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta la próxima revelación. Este ha sido el Código Infinito, descifrando los misterios del universo, una verdad a la vez.